Esto no es normal y no debería de pasar. La violencia en México se caracteriza por altos índices de homicidio y delincuencia organizada, con más de 72,000 eventos de violencia letal en 2025, lo que representa un 70% desde 2015. Baja California, Guanajuato, Guerrero y el Estado de México concentran una gran parte de estos delitos impulsados en los grupos criminales. En México no se vive, se sobrevive. Es una muy cruda realidad, la cual nos enfrentamos día con día mientras los gobernadores nos observan en la cima. A continuación abordaremos temas más comunes acerca de la discriminación, injusticias y violencia de México. Como el caso de Carolina Flores y Edith Guadalupe Valdés, dos mujeres asesinadas el mismo día, el 15 de abril, en Ciudad de México. Ambas familias se han topado con la opacidad y los rastros injustificados de la Fiscalía Capitalina. A Flores la atacó tiros su suegra la mañana de ese día cuando estaba en casa con su esposo y bebé de 8 meses, en la zona de Polanco. A unos 8 kilómetros de ahí, a las 4:26 pm, Valdés entró a una torre de apartamentos en el número 829 de Avenida Revolución para asistir a una entrevista de trabajo y no salió más. Los familiares de las víctimas de feminicidios reclaman a Chávez y al alcalde, que en ambos casos brillaron por su ausencia, y hasta han minimizado los asesinatos violentos a mujeres de la capital. En el caso de Valdés, los agentes tardaron 15 horas en entrar al edificio en donde desapareció y, 12 días después de que hiciera la denuncia por feminicidio de Flores Gómez, no hay ningún detenido en el caso de la ex Miss Baja California, pese a que existe un video en donde se ve con claridad el momento exacto en donde es atacada con 6 disparos por su suegra Erika María N., quien se ha dado a la fuga. La fiscalía aún no se ha confirmado, aún si ha emitido una orden de captura con ella. Ser mujer no debería ser un riesgo. Cada día desaparece o es asesinada una mujer por el simple hecho de serlo. ¿Hasta cuándo podremos ser libres sin sentirnos seguras? Ni bajo un techo podemos estar a salvo. Son millones los casos que hasta la fecha no han sido investigados y los responsables siguen sueltos por algún lugar del país. Las autoridades son cómplices de los asesinos. Carmen Sánchez sobrevivió a un ataque con ácido por parte de su expareja en 2014. Hace solo unas semanas, la víctima ha constatado el carpetazo al expediente que hizo la CNDH en 2022 de forma silenciosa. Nadie la notificó. Ha tenido que ser la misma Sánchez la que ha constatado que las medidas requeridas por la comisión no se cumplieron. Reclama que a ella jamás la llamaron para preguntar si había recibido la reparación integral del daño, pero fue su caso cerrado sin seguimiento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La misma comisión que se da cuenta de la violación de mis derechos humanos es la misma que nuevamente vuelve a violar mis derechos humanos, porque así me siento. Lamenta Sánchez sobre el cierre de su expediente del que se enteró el pasado mes de marzo, cuando acudió a las oficinas de la institución para preguntar sobre su caso. Carmen Sánchez se ha convertido en un símbolo de lucha para que la violencia ácida sea reconocida legalmente no solo como un delito de lesiones, sino como un intento de feminicidio. En 2023, 9 años después de su intento de feminicidio, Efraín García, su agresor, fue condenado a 46 años y 8 meses de cárcel por cometer un feminicidio en grado de tentativa. Fue la primera sentencia de este tipo en América Latina que sanciona de manera ejemplar un ataque con ácido a una mujer, lo que sentó un precedente muy importante en el país y en la región. En abril de 2026, la Ciudad de México ha registrado intensas protestas ante el aumento de feminicidios, destacando casos como el de Edith Guadalupe y Carolina Flores. Familiares y colectivos exigen justicia y denuncian impunidad, marchando hacia la Fiscalía de la Ciudad de México tras una masiva movilización del 8M con más de 120,000 personas. En México conmemoramos con profundo dolor cada 8 de marzo. Miles de mujeres salen a las calles de la Ciudad de México para participar en la marcha del 8M. Una movilización que se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer para exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género. La violencia familiar contra la infancia y la adolescencia afecta mayormente a las mujeres, quienes representaban el 87,3% de las víctimas de violencia familiar en México el año 2024. 12,6% de las víctimas eran hombres y una víctima era una persona intersexual. La población adolescente es también particularmente vulnerable a esta grave violación a los derechos de la infancia. Además, el 14,3% de las víctimas eran niñas y niños de entre 6 y 11 años, y 5,7% tenían entre 1 y 5 años. Cada episodio de violencia deja huellas profundas en la vida de niñas y niños, incluso cuando no están físicamente en el lugar de los hechos. El miedo persistente, la incertidumbre y la exposición constante a imágenes violentas pueden afectar su bienestar emocional, su aprendizaje y la manera en que entienden el mundo. No podemos permitir que crecer con miedo se vuelva parte normal de la infancia.
La seguridad es un derecho, no un privilegio. Proteger a la niñez frente a la violencia empieza por nosotros, las personas adultas. Lo que toleramos, justificamos o normalizamos en la casa, en la calle y en nuestras comunidades moldea la manera en que los niños y niñas aprenden a convivir. Si aceptamos la violencia como algo inevitable, la convertimos en herencia para la siguiente generación. Cuidar a la niñez implica actuar todos los días para construir entornos seguros, promover el diálogo y demostrar que los conflictos pueden resolverse sin violencia. Romper ese ciclo es una responsabilidad colectiva. La comunidad LGBT también sufre agresiones. En lo que va del 2026, en el estado de Michoacán se han registrado al menos 6 agresiones contra personas de la comunidad LGBT, informó el activista y defensor de derechos humanos Rael Martínez Rojas. De acuerdo con el activista, los casos corresponden a 2 hombres gays en Morelia, uno en Ocampo, otro en Marabatio, uno más en Uruapan, además del asesinato de Daniela Martínez, mujer trans que fue privada de la vida el pasado 11 de abril en la capital del estado. El cuerpo de Daniela Martínez Silva fue encontrado con signos de violencia la mañana del 11 de abril del 2026 en un canal pluvial en la zona norte de Morelia, Michoacán. La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación y tras el análisis de videos y pruebas se informó captura de un presunto autor intelectual del feminicidio. Colectivos LGBT+, activistas y amistades realizaron marchas y movilizaciones en Morelia, exigiendo que el crimen no quede impune y sea investigado con perspectiva de género y diversidad. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos intervino para solicitar una investigación exhaustiva y respetuosa de la identidad de la víctima. La violencia de género y la discriminación hacia la comunidad LGBT no son problemas aislados, sino realidades que siguen afectando profundamente a millones de personas. Como ciudadanos reconocemos que estas problemáticas están ligadas a prejuicios, falta de educación y estructuras sociales que aún promueven la desigualdad. La impunidad también mata. Los casos de falta de respeto a los derechos siguen siendo una problemática que afecta la confianza de la sociedad en las instituciones. Muchas personas se enfrentan a situaciones donde no se les brinda un trato digno, ya sea por su género, orientación, condición social o por la falta de aplicación de la ley. Coincidimos en que la impunidad y la corrupción agravan estos problemas, debilitando el acceso a la justicia. Exigir justicia es exigir derechos humanos. El cambio requiere la participación activa de toda la sociedad, promoviendo espacios seguros y equitativos donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación. Esto Esto tiene tiene que que cambiar. cambiar.